Ok, pues, empezamos. A ver, voy a resolver un problema. Eh, Vamos a empezar con el tema uno. Bueno, es una tarea que ya pasó. Este, ¿De qué trata? Bueno, dice el problema. Encontrar la magnitud de la tensión que soporta cada una de las cuerdas. Ahí tenemos dos cuerdas. Se le llama la cuerda T1, que está por aquí, y la cuerda T2, que está por acá. Entonces, esto es muy similar a la descomposición de las fuerzas. En los ejercicios pasados teníamos una fuerza y lo descomponíamos en sus componentes en X y en su componente en Y.
Teníamos otra fuerza, lo descomponíamos en su componente en X y en su componente en Y. Bueno, pues aquí tenemos involucradas dos cuerdas que están sosteniendo este peso de 300 newtons. Se dice que el cuerpo está en equilibrio. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que está en equilibrio? Porque este cuerpo de 300 newtons está suspendido por medio de esta cuerda, está suspendido, no se mueve en Y. Quiere decir que no se desplaza, no agarra su movimiento y se va al piso, ¿verdad? Sino ahí está suspendido, no se va ni para arriba ni para abajo. Se dice que está en equilibrio en X porque no se mueve ni para la izquierda ni para la derecha. También está en equilibrio. Posteriormente vamos a ver otra fuerza que se llama momento. Y si esta esfera está en equilibrio, tampoco está girando. Es un tercer movimiento. Por el momento, vamos a calcular nada más en sus componentes en X y en Y. Se dice que está en equilibrio porque no se va ni para la izquierda, no se va ni para la derecha, no se va ni para arriba, no se va ni para abajo. Ahí está, de manera estática. De manera estático está en ese punto y mientras no exista una fuerza alterna, ¿por qué? Porque si existe por ahí una fuerza que golpee esta esfera, pues por supuesto que esta esfera se va a empezar a mover. Dependiendo de dónde golpee esa fuerza externa a mi esfera, si lo golpea por acá, pues quiere decir que esta esfera se va a desplazar hacia la derecha y luego de ahí a la izquierda y así va a estar moviéndose horizontalmente. A lo mejor es muy grande la fuerza, ¿verdad? O a lo mejor la fuerza tiene una aplicación así vertical, inclinada, perdón. Entonces mi esfera no nomás se va a mover en el eje X hacia la izquierda o hacia la derecha, sino también se va a mover en el eje Y hacia arriba y hacia abajo. Entonces, cuando tenemos este tipo de problemas, nosotros con cierta información podemos descubrir el valor que se está ejerciendo en este punto. ¿Sí? Aquí se está ejerciendo una fuerza que lo está jalando hacia esta dirección. Y aquí lo está jalando hacia esta otra dirección. Las dos. ¿Para qué? Para que esta esfera no se mueva ni para la izquierda, ni para abajo, ni para arriba, ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para arriba, ni para abajo. Y voy a lograr que esté en equilibrio todo esto. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Cómo le voy a hacer para poder encontrar la fuerza T1 y la fuerza T2? El primer paso es desarrollar nuestro diagrama de cuerpo libre, se llama. ¿Qué significa eso? Bueno, voy a dibujar las fuerzas que están involucradas. Voy a dibujarlas. Las fuerzas que yo están involucradas en mi ejercicio, ¿verdad? Si yo lo analizo bien, me voy a dar cuenta que este peso, esta esfera está ejerciendo una fuerza hacia abajo. Con la ayuda de la gravedad, estoy ejerciendo una fuerza hacia abajo. Muy bien. Luego, esta fuerza de color azul lo está jalando hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Para qué? Para que mi esfera no se, o sea, lo está jalando para allá. Se supone que mi esfera se va a ir para allá. Pero se está contrarrestando con esta otra fuerza que lo jala para otro lado. Y esta esfera lo que va a lograr es que no se vaya ni para la izquierda ni para la derecha. Y como también lo está jalando hacia arriba, las dos, de alguna manera lo están jalando también hacia arriba, pues con el peso se va a equilibrar. No se va a ir esta esfera ni para arriba ni para abajo.
¿Qué pasa si yo le aplico mucha fuerza en T1? Pues esta esfera se va a empezar a desplazar hacia arriba y a lo mejor hacia la derecha. ¿Qué pasa si yo le aplico mucha fuerza en T2? Pues lo que va a pasar es que esta esfera, como es mucha la fuerza, se va a ir hacia la izquierda y hacia arriba. Pero como dice mi problema, que esto está en equilibrio, aquí tengo la cantidad de fuerza suficiente, aquí tengo la cantidad de fuerza suficiente para que se contrarreste con esta fuerza en Y del peso de la esfera, que son 300 newtons. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular las fuerzas en X, ¿sí? Bueno, aquí lo puse de color café, lo voy a borrar esto. Voy a calcular en negro. Calcular las fuerzas en X de todas mis tensores, de todas mis tensiones. Vamos a ponerlo. Se refiere a los tensores, el tensor 1, el tensor 2, inclusive al peso de la esfera. ¿Qué significa esto? Que voy a descomponer en X esta tensión 1, voy a descomponer en X esta tensión 2 y voy a descomponer en X este peso. Y lo mismo voy a hacer, calcular las fuerzas en Y. Voy a descomponer esta tensión 1 en Y, voy a descomponer esta tensión en Y voy a descomponer esta tensión en Y también. Ahorita cuando llegue su momento vamos a analizar esto. Primero vamos con T1. Entonces, para yo poder descomponer T1, necesito saber el valor de la fuerza involucrada y necesito yo saber el valor del ángulo. Bueno, yo veo mi figura y veo que aquí tengo un ángulo de 56 grados. Se dice que esta abertura es la misma que esta abertura. Esta abertura que está acá es la misma que yo tengo con respecto a esta horizontal, es la misma que yo tengo acá. En geometría se dice que esos ángulos son alternos internos. Tienen la misma abertura, por ley. Si yo tengo dos rectas paralelas, esta sería una recta y la otra recta que es paralela, bueno, pues esta abertura de 56 grados corresponde a este ángulo de 56 grados. Entonces lo vamos a poner acá. 56 grados. Tengo el ángulo. Y como ya tengo ese ángulo, yo lo voy a descomponer esa en mi componente en X. ¿Sí? Lo estoy dibujando. Y cuando ya acabe, lo voy a descomponer en mi componente en Y. ¿Sale? Entonces, como es la componente en X, yo voy a ocupar la función trigonométrica coseno. Coseno me involucra al cateto adyacente y me involucra a la hipotenusa, que es T1. Entonces empiezo y digo, coseno de 56 grados es igual, ¿verdad? El cateto adyacente le vamos a poner T1X, ¿okay? El cateto adyacente que es del tensor 1, la componente en X, cateto adyacente entre de hipotenusa, que es T1. No nos podemos confundir con las letras, podemos ponerle otro nombre. Mejor vamos a llamarle TX. Bueno, igual, ¿no? Pero no T1, sino TX1. Entonces aquí se va a llamar TX1. Esto adyacente entre la hipotenusa, que es T1.
Despejando, ¿qué voy a despejar? Tx1. A mí me interesa la componente en x1. Pues Tx1 va a ser igual. El T1 está dividiendo, va a pasar del otro lado, multiplicando. T1 que multiplica el coseno de 56 grados. Ahí está. Ya acabé con mi componente en x de T1. Entonces, ahora voy con la componente en x de T2. Entonces, si yo me fijo, va hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, este le voy a llamar DY2. Perdón. Estoy regando este X. TX, TX, que es la componente en X de T, la 2. ¿De acuerdo? Y si yo me doy fijo, es negativo. Entonces, cuando por ahí yo quiera analizar TX2, voy a tener que anteponerle un signo negativo para decir que mi fuerza es negativa. Y lo único que me está diciendo es que va hacia la izquierda. Y si es positiva, va hacia la derecha. Entonces, voy a ocupar igual el coseno. El coseno voy a ocupar también. Entonces va a ser, ¿y qué ángulo es? De 34 grados. ¿Vale? 34 grados. Igual, el ángulo de aquí abajo es el mismo que el de allá arriba por hacer alterno interno. Ese es un tema de geometría, donde yo puedo comparar los dos ángulos y llego a la demostración de que son iguales, porque son dos rectas paralelas cortados por una secante, se llama. Bueno, entonces coseno de 34 grados va a ser igual a ¿qué? El cateto adyacente, que sería x, x2, que es el cateto adyacente, entre la hipotenusa, que es T2. ¿Sí? Despejando Tx2, va a ser igual a T2, coseno de 34. ¿Sí? Entonces ya tengo dos fuerzas en X. Por falta de espacio, lo voy a poner de este lado. Y me faltaría la componente en X de la fuerza P. Pero ahí no tenemos componente en X porque está completamente vertical. La fuerza P está apuntando hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que forma un ángulo de 90 grados con respecto a la horizontal. Entonces, como forma un ángulo de 90 grados, quiere decir que la componente en X es 0. Entonces ya acabé de calcular las fuerzas en X de todas mis tensiones. De T1, de T2 y de P. Y de P, entonces, ¿cuál es? Es 0. Porque no va ni para la izquierda ni para la derecha. Y como va hacia abajo, la componente en Y sí tiene, pero la componente en X no. Entonces por aquí voy a poner que voy a hacer una sumatoria de las fuerzas en X. ¿Por qué voy a hacer una sumatoria? Porque al principio me están diciendo que mi cuerpo está en equilibrio. Entonces, como mi cuerpo está en equilibrio, no se va ni para la izquierda ni para la derecha, el mismo efecto que yo estoy haciendo a la izquierda debe ser el mismo efecto que yo tengo hacia la derecha. ¿Para qué? Para que las dos fuerzas se contrarresten, sean iguales, nada más que con diferente sentido, y al contrarrestarse, como son iguales, van a dar un vector 0 de resultado. Quiere decir que si yo estoy empujando con 50 newtons a la izquierda, también debo estar empujando con 50 newtons hacia la derecha. Y 50 menos 50 da 0. Por eso es que yo tengo que hacer la sumatoria de las fuerzas en X a fuerza. Tengo que hacer ese principio para que yo iguale a 0. Entonces, aquí voy a poner Tx1
la fuerza Tx1 más la fuerza Tx2, esas deben ser igual a 0. Este principio me está diciendo que las dos fuerzas van a estar en equilibrio. Al dar igual a 0, quiere decir que el mismo efecto que tengo a la izquierda va a ser el mismo efecto que tengo a la derecha. Entonces voy a sustituir los valores y voy a poner T1 coseno de 56 en vez de poner Tx1. Voy a poner lo que vale. Aquí me faltó poner el signo menos, que Tx2 es negativo. ¿Por qué? Porque yo dije hace rato que mi vector va hacia la izquierda. Entonces, ese signo menos me está diciendo que Tx2 va hacia la izquierda. Por lo tanto, aquí lo voy a poner menos T2 coseno de 34. Y eso es igual a 0. Entonces, al igualar a 0, estamos diciendo que mi cuerpo está en equilibrio en X. No se va a ir ni para la izquierda ni para la derecha. Despejando, me queda T1 coseno de 56 es igual a T2 coseno de 34. Y coseno de 56 se está multiplicando. Va a pasar dividiendo. Entonces a mí me queda T2 coseno de 34 entre coseno de 56. ¿De acuerdo? Y ahí tengo yo el valor de T1. Ah, caray, pero no tengo un valor. Bueno, todavía no puedo yo tener un valor, pero lo vamos a conseguir. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo el valor de T1, que es igual, cuando yo tenga el valor de T2, lo voy a multiplicar por el coseno de 34 y lo voy a dividir entre el coseno de 56. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer para poder calcular mis tensiones 1 y mi tensión 2. Y poder encontrar esos valores desconocidos, pero no son tan desconocidos, porque a mí me están diciendo la inclinación del tensor 1, que es 56 grados. Entonces, ahí ya me está fijando un cierto valor para T1. Porque si ese ángulo yo lo modifico, T1 también se va a modificar. No voy a necesitar la misma fuerza que ahorita, que 56 grados, ¿no? Si yo lo hago menos inclinado, voy a necesitar más fuerza. Si yo lo hago más inclinado, voy a necesitar menos fuerza. Entonces, dependiendo de la inclinación, mi fuerza va a cambiar. Y lo mismo para T2. Dice, es que T2 es desconocido, pero no tanto. No tanto porque yo tengo el ángulo de inclinación. Entonces, ya al tener un ángulo de inclinación, en ese momento ya estoy fijando un valor de T2, sin querer. No lo sé en este momento, pero ya lo estamos, cazando, se puede decir. Ya lo estamos, fijando con cierto valor. ¿Ok? Bueno, ahí está. Ahora, así como calculé mis fuerzas en X, ahora voy a calcular mis fuerzas en Y. Aquí le voy a poner de otro color. Calcular en Y. Ya no voy a poner toda la leyenda. Ya nada más calcular en Y. ¿Cuál? Las fuerzas en Y de todas mis tensiones. ¿Cuáles son todas mis tensiones? Pues la tensión 1, la tensión 2 y P. Entonces, fíjense, como yo ocupé coseno, ahora voy a ocupar lo inverso. Voy a ocupar acá, seno de 56 grados es igual ¿a qué? Seno, estamos hablando de cateto opuesto, que es TY1. Aquí no le he puesto su nombre, pero es TY1. Y a este se va a llamar TY2. ¿Vale?
Entonces, cateto opuesto, que sería TY1, entre de hipotenusa, que es el mismo T1. Despejando, perdón, así, despejando, tengo TY1 va a ser igual a T1 seno de 56 grados. Ahí está. Y lo mismo lo voy a hacer para TY2. ¿Sí? Si me quiero ahorrar un poco de trabajo, pues ya nomás le pongo TY2 es igual a menos, bueno, a T2 seno de Y. Me podría ahorrar un poco de trabajo. Pero no me lo quiero ahorrar, entonces sería seno de 34 grados. Va a ser igual al cateto opuesto. El cateto opuesto va a ser TY2 entre T2. Perfecto. Despejando, TY2 para T2, seno de 34. ¿Sí? Entonces ya tengo el valor de TY1, la componente en Y del tensor 1, la componente en Y del tensor 2, y ahora voy a calcular la componente en Y del tensor 3. Pero esa ya no necesito calcularla. Dice que es de 300 newtons. Ya la tengo esa. Entonces, lo único que tengo que fijarme bien es... Lo único que tengo que fijarme bien, ahorita que haga la sumatoria de las fuerzas, vamos a ponerle aquí. Vamos a calcular, aquí lo vamos a poner en este espacio. La sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Sí? ¿Cuál sería la sumatoria de las fuerzas en Y? TY2 o TY1, perdón, más TY2 más P, eso es igual a 0. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, lo que hice fue que voy a sumar la componente de la fuerza del tensor 1 en Y, la componente en Y de esta, con la componente de Y en esta, con la componente en Y de este. Estoy sumando las tres fuerzas. ¿Por qué? ¿Por qué estoy sumando las tres fuerzas y lo estoy igualando a 0? Porque estoy diciendo que el jalón que estoy haciendo hacia arriba debe contrarrestarse con el jalón que yo estoy haciendo hacia abajo. El jalón que me está proporcionando esta pequeña fuerza con el jalón que me está proporcionando esta otra pequeña fuerza, los dos jalones se tienen que contrarrestar con este de 300 que va hacia abajo. Y en automático no me voy a ir ni para arriba ni para abajo, por eso estoy diciendo que lo estoy igualando a 0. ¿Qué pasa si una de las componentes es mayor que la otra? Pues en automático mi esfera ya no va a estar en equilibrio y se puede ir hacia arriba, tanto que es la fuerza que lo estoy jalando, se lo voy a jalar tanto que va a subir la esfera. O al revés, la fuerza que yo estoy aplicando es muy poca y la esfera me está ganando y me está jalando, se está yendo para abajo. Entonces yo aquí voy a sustituir TY1 es T1 seno de 56 más TY2, que sería T2 seno de 34 menos 300, y eso es igual a 0. Caray, ¿qué pasó ahí? Bueno, vamos a ver lo siguiente. TY1, pues es este valor, T1 seno de 56. TY2 es esto, T2 seno de 34. Y esta de 300 newtons, como va hacia abajo, le puse un signo negativo.
Y ahora sí ya quedó mi ecuación de las sumatorias de las fuerzas en Y. Y al igualarlo a 0, estoy dando el consentimiento de que no se va a ir ni para arriba ni para abajo. Al hacer esta resta me debe dar 0 a fuerza. Y eso me indica que no me voy a ir ni para arriba ni para abajo. Esta esfera va a quedar ahí de manera equilibrada, en Y. Ah, muy bien. Aquí ya tengo una ecuación. Pero yo ya sé cuánto vale T1. T1. Aquí voy a poner el valor de T1, que vale T2 coseno de 34. Entonces aquí en vez de poner T1, yo voy a poner el valor de T1. Voy a poner T2 coseno de 34 entre coseno de 56. ¿Sí? Entonces, eso de coseno de 34 entre coseno de 56, pues no me dicen gran cosa. Mejor lo voy a convertir en decimales. Entonces, por ejemplo, a ver, lo voy a convertir en decimales. Okay. Entonces, por ejemplo, 34, el coseno de 34, ¿sí? Me da un valor, lo voy a dividir entre el coseno de 56, que me da otro valor. Según esto es 1.48. Hay una calculadora pequeñita, a ver. No voy a hacer que me esté equivocando. Pues lo hago con esta. Sería coseno sería coseno de 34 entre coseno de 56. Me dice que es 1.48. Ajá. Entonces T1, por aquí voy a poner el valor de T1 otra vez. ¿Qué fue lo que hice? Nada más lo que hice fue dividir coseno de 34 entre coseno de 56 y me da 1.48 P2. Ahí está. Esto que tengo aquí es exactamente lo mismo que lo que tengo aquí. Esto que tengo aquí, que les dije ya tengo el valor de T1, lo único que hice fue dividir coseno de 34 entre de coseno de 56, me dio un decimal, que es este, y poner T2. Entonces T1 vale 1.48 lo que valga T2. Entonces eso es lo que voy a poner aquí. Cuando dice T1 ya no voy a poner T1, voy a poner 1.48 T2. Excelente. Entonces, aquí voy a poner una raya. En vez de poner T1, voy a poner 1.48 T2, que es T1, seno de 56, más T2, seno de 34, menos 300. Eso es igual a 0. Entonces, ya tengo 1.48, lo voy a multiplicar por seno de 56, y me dice que es 1.22, 1.22 T2, más seno de 34, .56 T2. ¿Qué fue lo que hice? Sacar el seno de 34. El 300 está restando, lo voy a pasar del otro lado, sumando.
Y me queda esa pequeña ecuación. A 1.22 le voy a sumar 0.56. Entonces es 1.78. T2 es igual a 300. El 1.78 está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo a 300. Entonces, por fin, T2 va a valer 300 entre 1.78. Y eso me va a dar un valor de 300 entre 1.78, 168.54. ¿Sí? Y ya tengo el valor de T2. Entonces aquí yo ya tengo cuánto vale T1. T1 vale 1.48 por T2. Entonces aquí lo voy a poner. T1 finalmente va a valer, voy a multiplicar 1.48 por 168. $1.48 por 168. 249. Ok. Sería T1 es 249.43. Y ya resolví el problema. Apenas si me dio mi pequeño pizarrón. Entonces, ahorita voy a poner, ya no voy a resolver otro. Voy a volver a explicar aquí esto, de qué se trata. Primero yo tengo mi problema. Que tengo un peso que lo están sosteniendo dos cordones. Pero yo no sé qué valor tienen de fuerza estos dos cordones, estos dos tensores. Lo que sí sé es de que uno está en un ángulo de 34 grados con respecto a esta horizontal y el otro está en un ángulo de 56 grados con respecto a esta horizontal. Y también lo que sé es que están sosteniendo una esfera de 300 newtons. Esta esfera está empujando hacia abajo, está jalando. Entonces, el primer paso es dibujar mi diagrama de cuerpo libre. Aquí tengo un tensor que va hacia allá, por eso puse esta flecha en color azul hacia la izquierda, hacia arriba. Y aquí tengo otra en color rojo, que es esta, más o menos está simulando que es esta que está aquí. Igual está jalando hacia arriba y hacia la derecha. Y dibujé una tercera fuerza que va hacia abajo, que es de 300 newtons. Entonces, el efecto de estas tres fuerzas va a hacer que mi esfera no se mueva ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para arriba, ni para abajo. Se dice que está en equilibrio. Una vez que yo ya dibujé mi diagrama de cuerpo libre, voy a descomponer este tensor, que yo no sé cuánto vale, pero sí sé que se llama T1. Este tensor lo voy a descomponer en su componente en X, este tensor lo voy a descomponer en su componente en X, y este tensor lo voy a descomponer en su componente en X. Ya que tenga las tres componentes, las voy a sumar y las voy a igualar a 0, que fue lo que hicimos por acá. Luego, este tensor que tiene su componente en Y, también lo voy a descomponer en Y, este también lo voy a descomponer en y este también lo voy a descomponer en Y. Ya que tenga las tres fuerzas, lo voy a igualar a 0. Eso fue lo que hicimos por acá. Lo voy a igualar a 0. Y con eso yo estoy diciendo que mi esfera no se va a ir ni para arriba ni para abajo. Las fuerzas que estamos restando, las que van hacia arriba, las estoy restando con las que van hacia abajo, y al último me tiene que dar un 0.
Y con eso yo estoy asegurando que no se va a ir ni para arriba ni para abajo. Por aquí están las sumatorias de las fuerzas en Y, aquí están las sumatorias de las fuerzas en X. Entonces, cuando agarramos el primer tensor, ocupamos el coseno. Cuando descompusimos el segundo tensor, agarramos el coseno y ambos me dieron la componente en X del tensor 1 y la componente en X del tensor 2. Pues hice lo mismo con la componente en Y del tensor 1 y la componente en Y del tensor 2. ¿Qué pasa con este vector que va hacia abajo? Les comenté que este no tiene componente en X, por eso no la puse, no se calculó, porque no tiene componente en X, nada más es un tensor que va hacia abajo completamente. Y ese aquí lo pusimos, ya no lo escribimos por acá, que la componente en Y del tensor 3 o del que está jalando, la esfera, es de 300 newtons negativos, ya no lo pusimos por acá, por falta de espacio, pero aquí está, 300 newtons hacia abajo. Cuando hicimos la sumatoria de las fuerzas en Y, ahí sí metimos la tercera fuerza, que es de 300 newtons. La componente en Y1, la componente en Y2 y la fuerza hacia abajo, la 3. Este es positivo, ¿por qué? Porque este tiene una componente en Y positiva, es un vector que va hacia arriba, y este es un vector que también va hacia arriba. Y la tercera, como no tiene componente en X, pero sí tiene componente en Y que es negativa. Y aquí está, aquí lo indicamos con el signo negativo. ¿Qué pasa si yo lo pongo positivo? Cuando yo lo mande para el otro lado, va a cambiar de signo y va a alterar todo. Ya no va a estar bien mi ejercicio. Entonces es importante que este vector yo lo puse hacia abajo. Ah, pues aquí tiene signo menos. Eso me está diciendo que mi componente en Y es negativa. Ah, entonces va hacia abajo. Y cuando lo sumé, pues coloqué ese signo menos. Luego lo que hice fue sustituir, ¿verdad? Aquí en vez de poner T1, ya no puse T1, puse lo que equivale a T1. T1 equivale a 1.48 T2. ¿Ok? Ese 1.48 T2 lo puse acá, 1.48 T2, que es donde decía TY1. Perdón, es donde decía T1, perdón, T1 seno de 56, en vez de poner T1, 1.48 T2. Y el seno de 56, ese sí lo debo seguir colocando. Multipliqué el seno de 56 por 1.48 y me dio 1.22. Aquí saqué el seno de 34, me dio 0.56 T2. Este que está restando lo pasé del otro lado sumando. Estos dos los sumé, los simplifiqué, me dio 1.78, está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo. Lo dividí y me dio que la tensión 2 vale 168 newtons con un ángulo de 34 grados. ¿Sale? Como ya tengo T1, ¿cuánto vale? Dice, nomás multiplica 1.48 por T2. Ah, 1.48. Coloco en mi calculadora. Coloco en mi calculadora 1.48 por T2. T2 vale 168.54 y me dice, 249.43 es lo que vale T1. Entonces es lo que yo les decía, dependiendo del ángulo, esta fuerza tiene que ser más grande o tiene que ser pequeña. Bueno, aquí en este diagrama lo hice mal, porque esta fuerza de color azul la puse grande y esta fuerza, y luego más arriba, ¿no? Aquí me equivoqué, era aquí abajito. Por eso lo podemos corregir. Como esta era más arriba, pues más hacia arriba, yo la puse aquí hacia abajo. No me di cuenta hasta ahorita. Este diagrama de cuerpo libre está un poco erróneo. Y luego, esta fuerza la dibujé muy grande. Y se supone que T2 vale 168. Y esta que la dibujé chiquita es de 240. Es al revés. Esta flecha la debía haber hecho más grande y esta T2 más chiquita. Para indicar
para indicar que los vectores uno está más grande que el otro. Pero ahí me equivoqué. Ok, entonces vamos a corregir esto. A ver, vamos a borrar un poco, pero no importa, para que quede bien el diagrama de cuerpo libre. Que si no, se va a confundir. Perfecto. Entonces, esta componente va aquí. Ahora sí, ya están al mismo nivel. Aunque parece que una está más grande que la otra, pues están al revés, pero bueno. Entonces, ahora sí, el tensor 2 vale 168 newtons con un ángulo de 34 grados y el tensor 1 vale 249 con un ángulo de 56 grados. Entonces, con esas fuerzas, yo ya voy a poder dejar mi esfera en equilibrio. Parejita, parejita. No va a ir ni para arriba, ni para abajo, ni para la derecha, ni para la izquierda. Y así quedaría, así es como se resuelven los ejercicios. Pero no, yo no puedo saber a simple vista. Pues tengo que ver videos de ejemplos parecidos en internet, en YouTube, de tal manera que yo vea cómo ponen los signos, cómo se colocan los signos, cómo se hace un diagrama de cuerpo libre, porque puedo tener infinidad de figuras, pero aquí cómo hago mi diagrama de cuerpo libre. Esa sería una clase completa de puros diagramas de cuerpo libre. A ver, yo hice así mi diagrama de cuerpo libre, ¿estará bien? Lo comparo con alguna figura que ya esté por ahí hecha. No, pues sí está bien. Este diagrama de cuerpo libre estará bien y así me la llevo. ¿Sí? Entonces, así es como se resuelve este ejercicio. Ahorita voy a colocar aquí otro ejercicio, ya no lo voy a poder resolver por el tiempo, pero más o menos voy a platicar de qué se trata. Perfecto, aquí está. Este es mi problema, dice encontrar la magnitud de la tensión que soporta cada una de las cuerdas que sostienen un peso de 50 newtons. Entonces aquí lo está jalando esta fuerza y a su vez lo está jalando esta otra. Esta otra es de manera horizontal nada más, no tiene ningún ángulo. Y esta fuerza que está aquí, lo está jalando hacia la izquierda y hacia arriba. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces yo cuando haga mi diagrama de cuerpo libre, yo voy a poner aquí mi vector. Así. Hacia la derecha. Bueno, y salió medio chuequito, pero no, es horizontal completamente. La figura está un poco chueca, pero es completamente horizontal. ¿Sí? Y mi vector que va hacia abajo, que es completamente vertical, ahí está. Ese sería mi diagrama de cuerpo libre. ¿Qué ángulo voy a poner aquí yo? Voy a poner un ángulo de 55 grados. Ah, caray, pero ¿por qué de 55 grados? Bueno, porque si yo me imagino aquí un triángulo, dice que los ángulos interiores de un triángulo, de cualquiera que yo dibuje, si yo sumo este ángulo, lo sumo los tres, me debe dar 180 grados. Pero aquí yo ya tengo un ángulo rectángulo que es de 90, más 55,
90 más 55 son 145. ¿Y cuánto falta? Ah, ahí me equivoqué. ¿Y cuánto falta para 180? A ver, otra vez. Tengo un ángulo de 90 grados ya. Es un de 55, ¿no? Y el de 55 es el que yo iba a buscar. Tengo un ángulo de 90 grados que está aquí. Y le sumo el ángulo de 35 grados, que es el que yo ya tengo. Entonces, 90 más 35 son 125. ¿Y 125 cuánto faltan para 55? Pues 55 grados, que es lo que yo puse aquí. Este ángulo que está acá es de 55 grados. Por eso es que me están dando la información de este ángulo. No me están dando el que yo voy a ocupar en mi diagrama de cuerpo libre. Me están dando este otro con respecto a esta vertical. Bueno, pues con la ayuda de este y con la ayuda del ángulo recto, yo encuentro este que es de 55. Entonces aquí es donde yo voy a ocupar seno y coseno. En la decomposición de este tensor, seno y coseno, voy a encontrar la componente en X, voy a encontrar la componente en Y. En este tensor 1 ya tengo la componente en X, que es positiva. La componente en Y no existe. Y en este, la componente en Y es de 50 negativos y la componente en X no existe, es de 0. Voy a hacer las sumatorias de las componentes en X, la sumatoria de las componentes en y ahí voy a encontrar T1, y cuando encuentre T1 voy a encontrar T2. Entonces, la clave de todos los ejercicios está en saber interpretar la información que a mí me están proporcionando. No puedo, pero no es de que exista una herramienta o una medicina no importa que, no significa que tenga una medicina y así siempre le voy a hacer, no. Yo tengo que pensar, de eso se trata, de pensar, analizar el problema, identificar los datos, bien, qué datos tengo, qué datos voy a ocupar, porque si se les proporciona los datos así directo, está muy fácil, pum, pum, y listo. Entonces aquí viene un truco. En esta figura, pues se te está proporcionando este ángulo, este no lo vas a ocupar. Sí lo pudieras ocupar, pero es mejor encontrar este y hacerlo así como le hemos hecho, de componer este vector con respecto a la horizontal, no con respecto a la vertical. Y es así como se resuelve este ejercicio. Y todos los demás que se tengan en el problemario que había que hacer, más ejercicios. Por ejemplo, vamos a poner este. Está el otro ejercicio. Mi diagrama de cuerpo de libre, ¿cómo quedaría? Pues aquí tengo una fuerza que va hacia la izquierda. Aquí tengo una fuerza que va hacia abajo. Tengo una fuerza que va hacia, en este sentido. Pero yo el ángulo que yo necesito es este de acá con respecto a la horizontal, que es de 40 grados. Es alterno, interno. Esta misma abertura que está acá abajo es la misma abertura que está acá arriba. Entonces aquí el truco es de que este ángulo yo tengo que con mis conocimientos conocer esta abertura. Si yo aquí trazo una recta, si la prolongo esa recta, y si yo tengo transportador, esta recta con esta recta tienen que ser paralelas para empezar. Y si son paralelas, quiere decir que este ángulo es exactamente el mismo que este ángulo con respecto a la paralela. Si yo tuviera un transportador, yo lo mido, también lo mido aquí y voy a demostrar que efectivamente los dos valen 40 grados al ser alternos internos. Y ya voy a poder descomponer en X T1 y voy a poder descomponer en Y T1.
T2 lo voy a poder descomponer en X, ya está descompuesto en X, no tiene componente en Y, y esta P ya está descompuesto también, ya está en Y, no tiene valor en X. Entonces, hago la sumatoria de las fuerzas para indicar que está en equilibrio. Mi objeto no va para la izquierda, ni para la derecha, ni para arriba, ni para abajo. Hago la sumatoria de las fuerzas en X, lo igualo a 0. Hago la sumatoria de las fuerzas en Y, y lo igualo a 0. Haciendo unos pequeños despejes, ya tengo el valor de mi resultante. Entonces, así como se hacía el problemario número 1. Entonces, sería cuestión de ver el problemario número 2. Sería para cuándo se entrega. El problemario número 2 habla de los momentos. Entonces dice que aparte de que mi fuerza no se puede ir hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, puede girar. Los momentos, dice. Entonces, el último día es el 14. Entonces, pues voy a conectarme el viernes para que les dé chance, y si los que puedan, los que no puedan, vamos a ver problemas de momentos. Vamos a resolver 1 o 2 problemas. Si no quieren resolver problemas y aclarar dudas, pues también es. Entonces, el 10, dentro de 2 días, a las 5 de la tarde, para ver momentos. Momentos con respecto a un punto. Y con eso ya podríamos aclarar las dudas para resolver el problemario número 2 del módulo 2. ¿De acuerdo? Entonces, no sé, ¿tengas alguna pregunta? Si estás escuchando, si no, va a quedar grabado ahí. La pregunta, ¿ya la entregaste? ¿No la entregaste? Y la idea es que empezaste a conectar a uno para poder grabar la sesión. Y pues que los demás lo puedan ver. ¿De acuerdo?